A continuación, el siguiente expositor es la licenciada Susana Meave. Ella es licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en el proyecto del Lerma Medio, en el subproyecto Pátzcuaro-Cuitzeo, haciendo recorridos de superficie para la localización de sitios arqueológicos. Ha hecho exploraciones de estructuras arqueológicas en el sitio de Yaxchilán, Chiapas, en el Centro Regional de Tabasco de Lina y en el Instituto de Cultura de Tabasco. Se desempeñó como coordinador del proyecto de Tierras Altas de Tabasco, realizando exploración y localización de sitios arqueológicos. Realizó también el montaje de exposiciones temporales en el fabuloso Museo Carlos Pellicer Cámara de Villahermosa. Ha colaborado en el proyecto arqueológico Peralta de Abasolo, Guanajuato. Ha sido jefa del Departamento de Arqueología del Museo de la ciudad de Irapuato y actualmente es estudiante de la maestría en Arqueología en el Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán. Escuchemos entonces a la licenciada Susana Meave. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias al INEGI y a la UAM que me invitó. Realmente me sorprendió mucho la invitación, sobre todo por la carrera y por el enfoque de mi investigación, pero creo que al final de cuentas este es un foro donde diferentes puntos de vista, diferentes disciplinas nos podemos encontrar y establecer un diálogo. Lo que yo les voy a presentar es una investigación que estamos realizando como marco de mi tesis de maestría, pero también está ya ahorita dentro de un proyecto mayor del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán, que es un proyecto más a largo plazo y con una expectativa mayor sobre la protección de los aspectos culturales y naturales principalmente del Bajío. Y para ello entonces les voy a dar más o menos una plática de lo que hemos trabajado, donde prácticamente el agua y la tierra se unen en una investigación de carácter arqueológico. Donde hemos el área de trabajo es el Bajío, principalmente lo que sería el Bajío guanajuatense, específicamente lo que sería la cuenca de los ríos Guanajuato y Silao. Este es un área muy importante porque prácticamente es el mayor productor de sorgo, de trigo, de garbanzo y prácticamente también a partir de hace unos 15 años es el centro del mayor corredor industrial del Bajío. Entonces está conformando un área donde la agricultura es muy importante, donde la industria se está conjuntando de manera muy rápida, sobre todo en el último sexenio, y donde también tenemos, como comentaban en la mañana, 3 ciudades de nivel 2 que están creciendo de forma grande y muy rápido y que se tienen que tomar decisiones rápidas y conscientes y bien planeadas para el problema del agua, ya que los 3 sectores, el sector agrícola, el sector industrial y el sector habitacional, lo requieren. Bueno, una de las características entonces de nuestra zona es encontrarse en la cuenca del Lerma. Esto lo hace importantísimo, como les comentaba, porque también históricamente sabemos que es una de las zonas más importantes agrícolamente hablando. También por su ubicación tenemos una serie de un clima aparentemente estable, donde las lluvias de verano son recurrentes y la época de estiaje está bien determinada en la época de invierno. Sin embargo, en los últimos 5 años esto ha cambiado de forma drástica y en los últimos 2 años, que es el 2011-2012, está declarada una temporada de seca muy importante y bueno, pues esto ha llevado a tomar decisiones a veces un poco apresuradas por parte de los gobiernos municipales y del gobierno estatal. Como les comentaba, la principal producción de la zona de Guanajuato, de lo que serían los municipios de Irapuato, Romita, Celaya, Pénjamo, son principalmente el trigo, el sorgo, el maíz, el alfalfa y el frijol, también el garbanzo. Y la mayoría de estos sistemas agrícolas se requiere de riego. El 90% de la agricultura del Bajío es de riego, muy poca la agricultura de temporal. Entonces esto pues nos pone en la disyuntiva de que a quién le dan agua, si a los cultivos
a la industria o a las ciudades que estamos participando, que en este caso serían León, Silao, Guanajuato, Salamanca y Celaya. Bueno, como veremos, la precipitación anual según el Conagua, en el 2011 bajó drásticamente. Estamos en la zona crítica, en la zona amarilla, en la cual tenemos una precipitación menor a los 700 milímetros anuales, cuando normalmente esta era la precipitación normal en la época de lluvias. También en la Conagua nos dan información sobre que la sequía y exactamente el valle, los valles abajeños, los valles del Bajío, están ahorita en una zona anormal de sequía, y esto ya tiene prácticamente desde 2010. La última temporada buena de lluvia para el Bajío fue el 2003. Nuestra área de estudios, principalmente, como les comentaba, lo que sería Irapuato, el municipio de Irapuato. Esto ha sido pues por razones de que hemos tenido la facilidad de los gobiernos municipales, independientemente que han cambiado de presidencia, han mantenido este interés por ver cómo está la situación del agua, y de forma extraña, ¿qué pueden decir los arqueólogos y los historiadores sobre este tema? Cosa que nos ha parecido pues muy interesante, sobre todo en nuestro caso. El objetivo que nosotros tenemos como investigación es reconstruir los sistemas de captación de agua de lluvia, los riegos por humedad y recarga de acuíferos que existían desde hace 1000 años y que se mantuvieron, se reconstruyeron, se transformaron, pero han tenido más o menos una secuencia hasta más o menos los años 40 del siglo pasado, y que fueron drásticamente cortados a partir de la construcción de la presa La Purísima en 1980. Para ello, independientemente que esto se conformó, como les comentaba, como una investigación de maestría, se han ido sumando a este proyecto del Colegio de Michoacán varias colegas que nos han apoyado con edafólogos, biólogos, historiadores, sociólogos y antropólogos. Muchas de las veces nosotros mismos tenemos que hacer la de biólogos, historiadores, arqueólogos. Es un poco difícil a veces poder lograr este diálogo entre disciplinas, pero creo que poco a poco en el Colegio de Michoacán, quizá porque estamos un poco alejados del centro, a veces se nos ha permitido más tener este diálogo con otras instituciones, sobre todo en Morelia, que tenemos a la UNAM, la Michoacana, que nos ha permitido mucho este diálogo. Las instituciones involucradas en el proyecto directamente es el Colegio de Michoacán, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, a través de la Facultad de Biología, y la Universidad Autónoma de Campeche, a través del Centro de Estudios Históricos. Ellos nos han apoyado también con la parte de los sistemas de información geográfica para poder poner en marcha toda esta información y poderla también. Nuestra idea es tener una base de datos que pueda estar abierto al público como un producto final, y que los de diferentes municipios y las organizaciones que están trabajando en este problema del agua en el Bajío puedan tener esta información al alcance. Bueno, como veremos, una de las características es que tenemos que hacer lo que se llama la arqueología de campo. Entonces lo que hacemos son recorridos donde localizamos todos los sistemas hidroagrológicos, o sea, son sistemas de hidrología para la producción agrícola, que sobre todo tenían su funcionamiento con un gran auge en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y entonces hacemos lo que se conoce como una arqueología histórica de reconstrucción de un paisaje agrícola de humedal. Tomamos muestras de suelo, donde después ya los edafólogos nos van a dar toda la información sobre estas transformaciones químicas y físicas que el suelo en el Bajío ha ido teniendo, sus transformaciones a partir de la utilización del agua como un medio para poder obtener esas extraordinarias cantidades de trigo que tenían durante sobre todo el siglo XVIII. Obviamente, para eso afortunadamente tenemos la participación del Laboratorio de Diagnóstico del Patrimonio del Colegio de Michoacán, que se encuentra afortunadamente en La Piedad, y que nos permite entonces con los biólogos, los edafólogos, poder tener este diálogo entre lo que ellos nos están dando de información y con lo que nosotros como arqueólogos, historiadores, estamos pudiendo interpretar de lo que pasaba en un sistema que era eficiente con el uso del agua. Y obviamente estamos apoyados con lo que sería la cartografía histórica, que nos da cuenta
de cómo manejaban el agua, los problemas que el agua también tenían ellos, las sequías que también tuvieron, cómo resolvieron estos problemas sin el riego, sin la electricidad, sin las bombas eléctricas, o sea, sus sistemas eran totalmente rudimentarios y sin embargo no por ello dejaron de ser eficientes. Bueno, como resultados preliminares ya tenemos toda una información arqueológica, ya se recorrió todo el valle de Irapuato, se localizaron 30 sitios arqueológicos y en un experimento de sistemas de información geográfica con información del Conagua de Guanajuato, que nos estaba diciendo que la cota de inundación aproximadamente de Guanajuato estaba alrededor de los 1.700 metros, nos dimos cuenta que a partir de los 1.720 metros de altura estaban todos los sitios arqueológicos, no había ningún sitio arqueológico abajo, y que la pregunta entonces surgió, ¿y qué pasaba con ese valle extenso y los sitios apelmazados en los pocos zonas altas? Porque estamos hablando del Bajío, donde pues el cerro más alto, por decirle, bueno, el monte o el cerro, porque no podemos decir la montaña, pues son 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, de ese aspecto, pues nos dimos cuenta que había un manejo, un conocimiento por parte de los grupos prehispánicos sobre el agua, la tierra y la agricultura. Cuando los grupos prehispánicos que tienen este conocimiento, también sabemos por fuentes arqueológicas, la arqueología nos ha podido dar cuenta que a partir del año 1000 después de Cristo, la población del Bajío desaparece. No llegaron los ovnis y se lo llevaron. La gente simplemente se fue. Y la pregunta era, ¿y por qué la gente se va? Y generalmente la pregunta recurrente que si uno le dice a la gente campesina hoy en Guanajuato, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? Es porque no hay trabajo. Seguramente la pregunta que me daría un campesino el año 950 después de Cristo es ¿por qué no hay trabajo? ¿Qué trabajo es lo que no hay? No hay cómo cultivar. No hay agua o no hay tierra para cultivar. Entonces, ahí tenemos una buena pregunta. En una población muy alta, se sabe que había hasta 10,000 personas viviendo en los valles, en los diferentes valles del Bajío, de repente se fueron. Y esto fue aproximadamente en 200 años. Comenzó a vaciarse en el 980 y para 1200 ya no había prácticamente nadie. Solamente algunos grupos de cazadores-recolectores que seguramente utilizaban alguna de las diferentes formas de agricultura incipiente que quedaron. Entonces la pregunta de ahí surgió, bueno, ¿qué pasó cuando llegan luego los españoles y para el siglo XVIII sí hay mucha otra vez agricultura? Entonces hacemos un estudio, entonces la parte histórica, y tomamos como muestra el ejemplo de una de las poquitas haciendas que todavía se pueden reconstruir su sistema, porque desgraciadamente, como les comentaba, ya prácticamente todo está ocupado por la agricultura moderna, ocupado por las ciudades, ocupado por las carreteras, o ocupado por la infraestructura industrial. Se llama Hacienda de Guadalupe. Esta Hacienda de Guadalupe se encuentra al norte de la ciudad de Irapuato, pertenece al municipio de Guanajuato y constaba con un sistema de cajas de agua, que eran 72 cajas de agua, que están registradas en el archivo personal de un prominente personaje de la ciudad de Irapuato, que nos hizo la facilidad de entregarnos un documento y podemos entonces lograr encontrar este documento que ojalá estuviera al alcance de todos, pero bueno, la legislación le permite tenerlo a él. Y gracias a su mapa de esta hacienda y a un pleito que tuvo con el dueño de la Hacienda de la Valenciana, que era el dueño más rico de Guanajuato en aquellos entonces, pues pudimos entonces comenzar una reconstrucción y nos encontramos que efectivamente el sistema de caja de agua todavía existía. Este es uno de ellos, esa es una compuerta de una caja de agua. Pero para eso nos dimos cuenta que los agricultores ahorita no tienen agua. Y cuando hicimos nuestro recorrido nos encontramos que el 90% de los agricultores están sacando agua de pozo directamente del río Guanajuato. Pero al decir directamente el río Guanajuato no lleva agua hace 4 años. Le están haciendo pozos de 8, 12, 15 metros de profundidad y con bombas están extrayendo el agua. Entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer entonces si ya no va a haber agua? Porque ellos quizá puedan tener sus cultivos, pero la ciudad de Silao, la ciudad de Irapuato, la ciudad de León están solicitando agua en todos los sectores. Actualmente, bueno, la diapositiva no fue muy buena, no sé si logran ver unas tiritas que son unas mangueritas
que les da Zagarpa, y con eso están regando. Lo que están regando ese cultivo es alfalfa. Una de las características de la alfalfa es que tiene que estar muy, muy mojado, y el alfalfa la cultivan todo el año, y esto es porque es el cultivo más rentable ahorita para los guanajuatenses. Entonces, pues obviamente ellos le dicen, bueno, pero ¿por qué no regas, no haces otro cultivo? Y dicen, no, porque el que más me pagan es el alfalfa. Y bueno, pues es que hay que ver quiénes son las empresas de alimentos, productoras de alimentos que tenemos en Salamanca. Pues no me quiero echar goles, pero pues hacen comida para perros, para gatos y para vacas y para pollos y para todo eso. Y todo se hace prácticamente con el grano de Guanajuato. Esto me hizo cuando vi lo de los pozos, obviamente me volví a regresar a las fuentes de información del INEGI y de Conagua, y nos dimos cuenta que la sobreexplotación de acuíferos, pues la parte más sobreexplotada pertenecía exactamente a Guanajuato. Entonces, si uno le pregunta o si uno revisa los informes de, por ejemplo, Japami, que es la Junta de Agua Potable de Irapuato, que tiene 15 años funcionando, los pozos que estaba realizando tenían 35 o 40 metros de profundidad, hoy en día tienen 400 metros de profundidad, y estamos hablando de agua fósil, que además no es buena y apta para el consumo humano. Bueno, pues con esto nada más quería comentarles que de alguna forma, a través de una visión histórica, de una visión hacia el regreso, yo sé que aquí todos están tratando de tener la mejor tecnología moderna, pero voltear a ver hacia el pasado quizá nos pudiera permitir entender estos sistemas, reconstruir estos sistemas que entarquinaban el agua, la llenaba, aprovechaban las temporadas de aguas que tenían, que eran igual de malas que las que tenemos ahorita nosotros, y hacer dos cosas. Una es mantener el sistema agrícola vigente, que es importante para los agricultores. La otra es rellenar los acuíferos, que ya es muy, muy importante, porque el 100% del agua superficial de Guanajuato es para la agricultura, y el 80% del agua subterráneo también es para la agricultura. Solamente tenemos el 20% del agua para la industria y para el consumo humano. De ahí que es necesario la recarga de acuíferos, transformar el sistema de riego a otro sistema que no dependamos siempre de los pozos, aprovechar las pocas, muchas o regulares temporadas de lluvia, y que esa agua entarquine otra vez los campos, reconstruir este sistema histórico, que no debe ser muy difícil porque además todavía se encuentra, lo que podamos reconstruir y aprovecharlo. Y otra cosa importante y lo mejor es que los propios agricultores guanajuatenses están apoyando este proyecto. Ellos quieren volver a retomar el sistema de entarquinamiento, tienen ganas de volver porque saben que el agua se va a acabar. Entonces son conscientes de esto, y pues para nosotros es una gran ayuda comenzar quizá por lo más difícil, que la gente, las mismas comunidades, sean las que están solicitando el trabajo de nosotros. Muchas gracias.